Hace 26 siglos, en una ciudad portuaria del Mediterráneo Oriental, un puñado de hombres cometió un acto de rebeldía tan radical que cambiaría para siempre el destino de la especie humana. No levantaron ejércitos, no derribaron templos, no proclamaron nuevos dioses, hicieron algo mucho más peligroso. Decidieron pensar por sí mismos, decidieron que el mundo podía ser comprendido sin recurrir a lo sobrenatural, que las respuestas no debían buscarse en el capricho de los dioses, sino en la estructura misma de la realidad. Y con ese acto aparentemente simple, con esa primera pregunta formulada sin pedir permiso a ninguna autoridad divina, nació algo que jamás podría ser aniquilado: la filosofía, el amor por la sabiduría, la voluntad de entender. Mileto, situada en la costa de lo que hoy llamamos Turquía, era entonces uno de los centros comerciales más prósperos del mundo antiguo. Barcos de Egipto, Fenicia, Babilonia y más allá convergían en sus puertos, trayendo no solo mercancías, sino cosmovisiones enteras, mitologías completas, sistemas de creencias incompatibles entre sí. Y cuando un hombre está expuesto a suficientes explicaciones contradictorias sobre el origen del trueno o la naturaleza de las estrellas, cuando escucha que los egipcios atribuyen las inundaciones del Nilo a un dios, y los babilonios leen en las constelaciones el destino de los imperios, algo inevitable comienza a germinar en su mente: la sospecha de que tal vez ninguno de ellos posee la verdad completa, la intuición de que debe existir una forma más profunda, más universal, de comprender la existencia. Tales de Mileto fue quien dio el primer paso hacia ese abismo. Comerciante, viajero, observador incansable de la naturaleza, propuso algo que en su época rozaba la herejía: que el agua era el principio fundamental de todas las cosas, que todo lo que existe emerge del agua y a ella regresa. No invocó a Poseidón, no construyó un mito sobre dioses acuáticos creando el mundo, simplemente observó que el agua está en todas partes, que puede transformarse en vapor o hielo, que es esencial para la vida, y concluyó que debía ser la sustancia primordial. La respuesta en sí puede parecer ingenua desde la perspectiva moderna, pero la pregunta y el método eran absolutamente revolucionarios. Tales no pedía que se creyera en su palabra por autoridad o tradición, pedía que se considerara su argumento, que se evaluara su razonamiento, que se observara la evidencia. Había reemplazado el mito con el logos, la revelación con la razón, el dogma con el debate. Sus sucesores en Mileto profundizaron la revolución. Anaximandro rechazó la idea de que cualquier elemento observable pudiera ser el principio último. Postuló algo más abstracto, más allá de nuestra percepción directa: el apeiron, lo ilimitado, lo indefinido, aquello de lo cual todo emerge y a lo cual todo regresa. Es una concepción de una sofisticación asombrosa para su tiempo, una intuición de que la realidad última trasciende lo que nuestros sentidos pueden captar directamente. Anaxímenes propuso el aire como sustancia fundamental, argumentando que mediante procesos de condensación y rarefacción, el aire podía transformarse en todos los demás elementos. Más importante que sus conclusiones específicas, era el patrón que estaban estableciendo. La naturaleza tiene principios comprensibles. El universo opera según leyes, no según caprichos divinos, y la mente humana, mediante observación y razonamiento, puede descubrir esos principios. Lo que estaba ocurriendo en Mileto no era casualidad histórica. Múltiples factores habían converger para hacer posible este nacimiento del pensamiento filosófico. El comercio internacional exponía a los griegos a la relatividad cultural, a la comprensión de que las verdades que parecían absolutas en una sociedad eran desconocidas o rechazadas en otra. Los viajes marítimos expandían horizontes no solo geográficos sino mentales. La estructura política de las polis griegas, con sus asambleas donde los ciudadanos debatían y decidían, cultivaba una cultura de argumentación racional. No se podía simplemente decretar una ley apelando a la voluntad de un dios, había que persuadir a otros ciudadanos mediante el razonamiento. La adopción del alfabeto fenicio democratizó el acceso al conocimiento escrito, liberándolo del monopolio de castas sacerdotales. Y la tradición educativa griega, la paideia, valoraba la formación integral del ciudadano, no solo en habilidades prácticas, sino en la capacidad de pensar críticamente, de participar en debates, de cuestionar y ser cuestionado. En ese caldo de cultivo fértil, la filosofía se expandió más allá de Mileto. Pitágoras, establecido en el sur de Italia, descubrió que el universo tenía una estructura matemática subyacente. Las proporciones numéricas gobernaban la armonía musical, las formas geométricas revelaban relaciones eternas e inmutables. Los números no eran meras herramientas de conteo, sino la arquitectura misma de la realidad. Estaba intuyendo algo profundamente verdadero, que el cosmos no es caótico sino ordenado según principios racionales que la mente humana puede descifrar mediante las matemáticas. Heráclito de Éfeso proclamó que todo fluye,
que el cambio es la única constante, que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río porque el río cambia, y quien se baña también cambia. Para él, el fuego era el símbolo perfecto de la realidad, perpetua transformación, destrucción y creación simultáneas, un flujo gobernado por el logos, la razón universal que ordena todas las metamorfosis. Y entonces, surgió Parménides de Elea, con una posición radicalmente opuesta. El cambio declaró: es imposible, es una ilusión de los sentidos. Si algo existe, existe plenamente. Si algo no existe, no existe en absoluto. No hay estados intermedios, no hay transformaciones reales. El ser es uno, eterno, inmutable, indivisible. La multiplicidad y el cambio que percibimos son engaños sensoriales. La única guía confiable hacia la verdad es la razón pura, la lógica implacable. Era el primer racionalista radical de la historia, el primero en afirmar que la razón debe prevalecer sobre la experiencia sensorial cuando ambas entran en conflicto. La contradicción entre Heráclito y Parménides, entre el mundo del cambio perpetuo y el ser inmutable, generó una tensión intelectual que impulsó décadas de reflexión filosófica. Empédocles intentó una síntesis. Existen 4 elementos fundamentales, que son eternos e inmutables, pero se combinan y separan mediante 2 fuerzas cósmicas, el amor y el odio. El cambio no es la transformación de una sustancia en otra, sino la reconfiguración de componentes permanentes. Leucipo y Demócrito llevaron esta línea de pensamiento hasta su conclusión lógica más audaz. Propusieron que toda la realidad consiste en átomos, partículas indivisibles e inmutables que se mueven en el vacío. Todas las cosas, desde las piedras hasta los pensamientos, son diferentes configuraciones de átomos. No hay dioses, no hay almas inmateriales, no hay propósito cósmico, solo átomos y vacío, materia y movimiento. Era una visión materialista radical, que 2 milenios antes del desarrollo de la física moderna, anticipaba asombrosamente la comprensión atómica de la materia, sin microscopios, sin laboratorios, sin el método experimental, mediante pura especulación racional. Demócrito había llegado a una teoría que capturaba algo esencial sobre la estructura de la realidad. Todos estos pensadores, con sus teorías aparentemente dispares, y a menudo contradictorias, estaban realizando la misma operación fundamental, buscando causas naturales para fenómenos naturales, rechazando explicaciones sobrenaturales, sometiendo sus ideas al escrutinio racional, debatiendo entre sí, refinando argumentos. No apelaban a la revelación divina, ni a la autoridad de la tradición. Apelaban a la razón, a la observación, a la lógica, y en ese proceso estaban inventando algo completamente nuevo, un método para investigar la realidad que no dependía de la fe, sino del pensamiento crítico. Estaban creando la filosofía, y con ella, estaban sentando las bases para todo lo que vendría después: la ciencia, la democracia moderna, los derechos humanos, el pensamiento ético, la reflexión sobre la justicia y el bien. Pero gradualmente, el foco de la filosofía comenzó a desplazarse. Las preguntas sobre la naturaleza del cosmos, por fascinantes que fueran, empezaron a parecer menos urgentes que otra cuestión: ¿cómo debemos vivir? Los sofistas emergieron como maestros profesionales que enseñaban retórica, el arte de la persuasión, absolutamente esencial en las democracias griegas, donde el éxito político y legal dependía de la capacidad de convencer a las asambleas. Pero los sofistas fueron más allá de la técnica retórica. Protágoras proclamó que el hombre es la medida de todas las cosas, que no existen verdades absolutas, que todo es relativo a la perspectiva humana. Si no hay verdad objetiva, entonces lo que importa no es estar en lo correcto sino ser convincente. La ética se vuelve una cuestión de convención social, no de principios universales. La justicia es lo que la sociedad decide que es justicia, nada más. Esta posición relativista era profundamente desestabilizadora. Si todo es opinión, si no hay estándares objetivos para distinguir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, entonces el debate racional pierde sentido. La persuasión retórica reemplaza la búsqueda de la verdad. El poder y la habilidad para manipular opiniones se convierten en lo único que importa. El proyecto filosófico mismo, la búsqueda de fundamentos racionales para el conocimiento y la acción, se desmorona, y fue precisamente contra este relativismo que se levantó Sócrates, el filósofo más influyente de la tradición occidental. Aunque paradójicamente nunca escribió una sola palabra, todo lo que sabemos de él proviene de sus discípulos, principalmente Platón, quien lo inmortalizó en sus diálogos. Sócrates era la antítesis de los sofistas. No cobraba por enseñar, no pretendía poseer conocimiento superior, no buscaba persuadir mediante la retórica elegante. Lo que hacía era caminar por las calles de Atenas y hacer preguntas aparentemente simples a quienes afirmaban saber qué es la justicia,
qué es la valentía, qué es la virtud, qué es el conocimiento, y mediante un proceso de interrogación paciente, metódico, implacable, demostraba que nadie realmente sabía las respuestas. Las personas tenían opiniones, creencias heredadas, intuiciones vagas, pero no conocimiento genuino, y este autoengaño era peligroso, porque tomaban decisiones morales y políticas cruciales basadas en este pseudoconocimiento. Sócrates afirmaba saber solo una cosa, que no sabía nada, y este reconocimiento de la propia ignorancia era el primer paso necesario hacia el verdadero conocimiento. Pero Sócrates no se detuvo en la crítica. Propuso algo radical, que la virtud es conocimiento. Si realmente supieras qué es lo correcto, no podrías hacer lo incorrecto. Nadie elige el mal voluntariamente, todos buscan lo que consideran bueno o beneficioso. El problema es que se equivocan sobre lo que realmente es bueno. Por tanto, la tarea fundamental no es la acumulación de información, sino el autoconocimiento, el examen crítico de las propias creencias, valores y motivaciones. La inscripción en el templo de Delfos, «Conócete a ti mismo», se convirtió en el imperativo socrático central. No puedes vivir bien si no te entiendes a ti mismo, si no examinas constantemente tus suposiciones, si no cuestionas tus certezas. Esta insistencia en el cuestionamiento constante lo puso en conflicto mortal con las autoridades atenienses. En el año 3099 a.C., Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad. El juicio fue un momento definitorio en la historia del pensamiento. Sócrates tuvo múltiples oportunidades de salvarse. Podía irse al exilio, podía disculparse, podía prometer dejar de filosofar. Se negó rotundamente, declaró que una vida sin examen no vale la pena vivirse, que prefería morir antes que abandonar la búsqueda de la verdad. Fue condenado a muerte, y bebió la cicuta con tranquilidad, rodeado de sus discípulos desconsolados. Su ejecución se convirtió en el símbolo supremo del filósofo, como mártir de la verdad, como alguien dispuesto a sacrificar todo, incluso la vida misma, antes que comprometer su integridad intelectual. Pero la muerte de Sócrates también planteó una pregunta perturbadora. Si el hombre más sabio y virtuoso de Atenas podía ser condenado a muerte por la democracia, ¿qué decía eso sobre la democracia? ¿Es la mayoría siempre sabia? ¿Puede la verdad ser sometida a votación? ¿Tiene la masa ignorante el derecho de decidir sobre cuestiones de conocimiento y justicia? Estas preguntas atormentaron a Platón, quien dedicó su vida a construir un sistema filosófico completo que pudiera responderlas. Fundó la Academia, la primera institución de educación superior en Occidente, y desarrolló la teoría de las formas o ideas. Según Platón, el mundo que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra, una copia imperfecta de un mundo más real de ideas eternas e inmutables. Existe una idea de justicia, una idea de belleza, una idea del bien, y estas ideas existen independientemente de nuestras opiniones o percepciones. Son objetivas, universales, accesibles solo mediante la razón pura. En su obra maestra, La República, Platón diseñó una ciudad ideal gobernada, no por la mayoría, sino por filósofos reyes, individuos que han alcanzado el conocimiento de las ideas, y especialmente de la idea del bien. Solo ellos están calificados para gobernar, porque solo ellos saben realmente qué es mejor para la sociedad. Es una visión profundamente antidemocrática, una aristocracia del conocimiento, pero responde al problema que la ejecución de Sócrates había expuesto. La mayoría puede estar equivocada, las masas pueden ser manipuladas. La verdad no emerge de la votación popular sino del conocimiento riguroso. Aristóteles, el estudiante más famoso de Platón, rechazó gran parte de esta metafísica. Era más empírico, más interesado en el mundo natural observable que en un reino abstracto de ideas. Fundó el Liceo, y produjo tratados sistemáticos sobre prácticamente todo el conocimiento humano: lógica, física, biología, ética, política, retórica, poética. Durante casi 2 milenios, hasta el Renacimiento, sus obras fueron la autoridad indiscutida en casi todos los campos del saber. En ética, Aristóteles propuso que el objetivo de la vida humana es la eudaimonía, no simplemente felicidad en el sentido superficial, sino florecimiento, realización completa del potencial humano. Se alcanza viviendo de acuerdo con la virtud, y la virtud es un hábito, una disposición de carácter que se desarrolla mediante práctica constante. La virtud típicamente reside en un punto medio entre dos extremos: la valentía entre la cobardía y la temeridad, la generosidad entre la tacañería y el derroche. Este es el famoso justo medio aristotélico, una ética de equilibrio y moderación. En política, Aristóteles analizó sistemáticamente diferentes formas de gobierno, clasificándolas según quién gobierna
¿Y en interés de quién? Las formas legítimas son aquellas donde se gobierna en interés común. Monarquía, aristocracia, democracia moderada. Las formas corruptas son aquellas donde se gobierna en interés propio. Tiranía, oligarquía, demagogia. Aristóteles favorecía una forma mixta, que combinara elementos de diferentes sistemas, para equilibrar sus virtudes y contrarrestar sus vicios. Toda esta historia de pensadores griegos antiguos, especulando sobre el agua y los números, y el ser y la virtud, no es arqueología intelectual, no son curiosidades muertas de interés solo para académicos especializados. Son los cimientos sobre los cuales está construido el mundo moderno, absolutamente todo. El método científico moderno, esa forma sistemática de investigar la realidad que ha producido desde antibióticos hasta tecnología espacial, es descendiente directo de lo que iniciaron los presocráticos, cuando un científico contemporáneo formula una hipótesis y la somete a pruebas empíricas, cuando busca causas naturales para fenómenos naturales, cuando rechaza explicaciones sobrenaturales, está haciendo exactamente lo que hizo Tales hace 26 siglos. La ciencia moderna simplemente refinó y sistematizó el enfoque que los primeros filósofos griegos inventaron. Sin este salto del mito al logos, sin la insistencia filosófica en que el universo opera según principios racionales que podemos descubrir, no habría ciencia, y sin ciencia no habría tecnología moderna, no habría medicina moderna que ha duplicado la esperanza de vida humana, no habría la revolución industrial que transformó las condiciones materiales de existencia, no habría revolución digital, no habría internet, no habría literalmente nada del mundo material en el que se vive actualmente, pero la influencia va mucho más allá de la ciencia. La idea misma de democracia, de que el poder político debe residir en el pueblo, y no en reyes divinizados o aristócratas hereditarios, es producto directo del mundo griego. Sí, la democracia ateniense era limitada, excluyendo a mujeres, esclavos y extranjeros, pero el principio fundamental de que los ciudadanos libres son iguales y deben participar en las decisiones colectivas era revolucionario, y este principio está directamente ligado a la filosofía, porque ambos comparten el mismo supuesto básico, que las personas pueden usar su razón para llegar a conclusiones correctas, que la autoridad debe ser justificada, mediante argumentos en lugar de impuesta por fuerza o tradición. Todas las democracias modernas, todos los sistemas de derechos humanos, toda la estructura de instituciones liberales que se dan por sentadas, se basan en ideas filosóficas. La Declaración de Independencia de Estados Unidos afirma que todos los hombres son creados iguales y dotados de ciertos derechos inalienables. Esto es filosofía pura. Una afirmación sobre la naturaleza de los seres humanos, y sobre qué tipo de trato merecen. El concepto de derechos humanos, la idea de que hay ciertos derechos que todas las personas poseen simplemente por ser humanas, independientemente de nacionalidad, raza, género o religión, viene directamente de la tradición filosófica. Se remonta a la noción estoica de que todos los seres humanos participan del logos universal, y por tanto son iguales en dignidad fundamental. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, es esencialmente un documento filosófico, afirmando que existen verdades morales que trascienden culturas particulares, estándares éticos universales por los cuales se pueden juzgar las acciones de individuos y gobiernos. Esto es exactamente lo que Platón buscaba establecer con su teoría de las ideas. Existe una idea del bien, una justicia con mayúscula, que existe independientemente de lo que cualquier sociedad particular crea o practique. Cuando se debate sobre cuestiones éticas contemporáneas, se están usando herramientas filosóficas, aunque raramente se reconozca. Es permisible la eutanasia. ¿Tienen los animales derechos? ¿Está justificada la pena de muerte? ¿Debemos permitir la manipulación genética de embriones humanos? ¿Qué responsabilidad tienen las generaciones actuales hacia las futuras, en relación con el cambio climático? Todas estas preguntas son esencialmente filosóficas. No pueden responderse solo con datos empíricos. Requieren argumentación, análisis conceptual, reflexión sobre valores y principios. Y lo que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial plantea preguntas filosóficas de magnitud asombrosa. ¿Puede una máquina ser realmente consciente? ¿Puede una inteligencia artificial tener derechos morales? ¿Cómo se programan valores éticos en sistemas de IA? ¿Quién es responsable cuando una IA toma una decisión que causa daño? Estas no son preguntas técnicas que ingenieros puedan resolver aisladamente. Son preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la mente, la conciencia, la responsabilidad moral, la agencia. Las redes sociales y la crisis de desinformación contemporánea están demostrando en tiempo real las consecuencias del relativismo sofista a escala global. Los sofistas dijeron que la verdad es relativa y que lo que importa es ser persuasivo.
Actualmente se vive en un mundo donde cualquiera puede publicar cualquier cosa, y donde algoritmos amplifican el contenido más provocativo y emocionalmente cargado sin importar su veracidad. Se están experimentando las consecuencias de un entorno donde la persuasión triunfa sobre la verdad, donde la retórica supera a la razón, donde la viralidad reemplaza a la veracidad, y se necesitan desesperadamente las herramientas que Sócrates desarrolló: su insistencia en el examen crítico, su rechazo de las verdades fáciles, su compromiso con la argumentación racional, para navegar este paisaje informativo caótico. La educación moderna también está profundamente influenciada por la filosofía griega. La idea de que la educación no es solo entrenamiento vocacional, sino formación del carácter y el intelecto, viene del concepto griego de paideia. La noción de que existe un canon de conocimientos y habilidades que una persona educada debe poseer viene de la tradición filosófica. El modelo de universidad, con diferentes facultades estudiando diferentes ramas del conocimiento, se remonta directamente a la Academia de Platón y al Liceo de Aristóteles. Incluso la forma en que se argumenta y debate en cualquier contexto, desde reuniones profesionales hasta discusiones familiares, está estructurada por la lógica que Aristóteles sistematizó. Cuando se señala que el argumento de alguien carece de lógica, cuando se identifica una contradicción, cuando se pide evidencia para una afirmación, se están usando herramientas filosóficas. La lógica no es natural ni instintiva, es algo que tuvo que ser descubierto e inventado, y fueron los griegos quienes lo hicieron. Y hay algo aún más fundamental: la idea misma de que se debe cuestionar la autoridad, de que ninguna creencia está más allá del examen crítico, de que es válido y valioso preguntar por qué. Esto es filosofía. En la mayoría de las sociedades humanas, a lo largo de la historia, cuestionar la autoridad establecida era peligroso y estaba mal visto. La tradición era sagrada, los ancianos sabían mejor, los reyes gobernaban por derecho divino, los sacerdotes interpretaban la voluntad de los dioses. No se suponía que se debía cuestionar. La filosofía griega declaró que no, que todo está abierto al cuestionamiento, que la autoridad debe justificarse, que la tradición puede estar equivocada, que los ancianos pueden no saber mejor, que incluso los dioses, si existen, deben ser consistentes con la razón. Esto fue revolucionario, y permanece revolucionario. Cada vez que una persona joven cuestiona una práctica establecida, cada vez que alguien desafía el consenso, cada vez que se propone una nueva idea que contradice la sabiduría convencional, se está actuando en el espíritu de la filosofía griega. Pero también existe un lado oscuro. La tradición filosófica occidental ha sido criticada con razón por ser excesivamente abstracta, por privilegiar la razón sobre la emoción y la intuición, por estar dominada por hombres, y por ignorar o marginar otras formas de conocimiento. Platón tenía ideas profundamente problemáticas sobre las mujeres y sobre la esclavitud. Aristóteles también. Muchos de los grandes filósofos eran productos de su tiempo, y compartían los prejuicios de sus sociedades. La insistencia en la verdad objetiva y los principios universales ha sido utilizada para justificar el imperialismo cultural. Durante siglos, las potencias europeas usaron su filosofía, su ciencia, su racionalidad como justificación para colonizar y someter a otros pueblos supuestamente menos desarrollados, menos racionales, más cercanos al mito que al logos. Esta es una herencia profundamente problemática, que todavía se está procesando y superando. Sin embargo, reconocer estos problemas no significa rechazar toda la tradición filosófica, significa aplicar sus propias herramientas a sí misma. La filosofía es crítica, es autoexamen, es la voluntad de revisar y corregir. Los mismos principios que los griegos desarrollaron pueden y deben ser usados para criticar sus propias limitaciones y prejuicios. Esto es precisamente lo que han hecho filósofos posteriores, incluyendo feministas, pensadores poscoloniales, críticos de la modernidad occidental. La tradición filosófica está viva. No es un conjunto muerto de doctrinas. Está en constante evolución, constantemente cuestionándose a sí misma, constantemente refinando sus métodos y conclusiones. Y esto es precisamente lo que la hace tan valiosa en un mundo que cambia cada vez más rápido, donde la tecnología plantea constantemente nuevos dilemas éticos, donde el contacto entre culturas diferentes es más intenso que nunca, donde las viejas certezas se desmoronan. Se necesita más que nunca la capacidad de pensar críticamente, de argumentar racionalmente, de examinar las propias creencias y valores. Los grandes desafíos que enfrenta la humanidad actualmente, el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, la desigualdad económica creciente, la polarización política, las amenazas a la democracia, el poder de las grandes corporaciones tecnológicas, las pandemias globales, la proliferación de armas nucleares, ninguno puede ser resuelto solo con tecnología o solo con política. Todos requieren reflexión ética.
Análisis cuidadoso, debate racional, toma de decisiones basada en principios. En otras palabras, requieren filosofía. Cuando se debate sobre cuánto debería sacrificarse hoy para prevenir catástrofes climáticas futuras, se está haciendo filosofía moral. Cuando se discute sobre el balance correcto entre libertad individual y bien común en el contexto de una pandemia, se está haciendo filosofía política. Cuando se pregunta qué responsabilidades tienen las naciones ricas hacia las pobres, se está haciendo filosofía ética. Cuando se considera si la inteligencia artificial debería tener límites éticos incorporados, y quién debería decidir cuáles son esos límites, se está haciendo filosofía de la tecnología. Y aquí está la cuestión fundamental. No se puede evitar tener una posición filosófica. Incluso no pensar en estas cuestiones es en sí mismo una posición filosófica, la posición de que no importan, o de que no hay respuestas, o de que se debería dejar que otros decidan. Pero esas también son afirmaciones filosóficas que tienen consecuencias. No se puede escapar de la filosofía, solo se puede decidir si se va a hacer filosofía bien o mal, conscientemente o inconscientemente, con herramientas refinadas o con prejuicios no examinados. Aquel momento en Mileto hace 26 siglos, cuando Tales decidió que podía entender el mundo sin los dioses, cuando sustituyó el mito por el logos, desencadenó una revolución que todavía está en marcha. Cada avance científico, cada progreso en derechos humanos, cada mejora en la condición humana que ha ocurrido desde entonces es, en cierto sentido, descendiente de ese momento. Pero la revolución nunca está completa. El mito no desapareció con el logos. El pensamiento mágico no fue eliminado por la razón. La autoridad no fue reemplazada completamente por el argumento. Estas tensiones todavía existen. En cada sociedad, en cada persona, hay una lucha constante entre la tendencia de aceptar explicaciones fáciles y la voluntad de hacer las preguntas difíciles, entre la comodidad de la certeza y la incomodidad de la duda, entre el atractivo de seguir a un líder carismático y la responsabilidad de pensar por uno mismo. La filosofía no es una cura mágica, no garantiza que se llegarán a las respuestas correctas. Los filósofos discrepan profundamente entre sí sobre prácticamente todo, pero lo que la filosofía ofrece es un conjunto de herramientas para pensar más cuidadosamente, para argumentar más rigurosamente, para examinar las propias creencias más críticamente. Ofrece un compromiso con la honestidad intelectual, con seguir el argumento a donde conduzca incluso si el destino es incómodo, con cambiar de opinión, cuando la evidencia y el razonamiento lo justifican. En el mundo actual, donde se está constantemente bombardeado con información, desinformación, propaganda, publicidad, donde algoritmos diseñados para maximizar el engagement determinan qué se ve y qué no se ve, donde las cámaras de eco refuerzan las creencias existentes, y donde la complejidad de los problemas globales puede ser abrumadora. Estas herramientas filosóficas son más valiosas que nunca. Se necesita poder distinguir entre un argumento válido y uno falaz. Se necesita poder identificar sesgos, incluidos los propios. Se necesita poder evaluar evidencia. Se necesita poder pensar en términos de probabilidades e incertidumbre en lugar de certezas absolutas. Se necesita poder mantener múltiples perspectivas en mente simultáneamente. Todo esto es lo que la tradición filosófica iniciada por aquellos griegos en Mileto hace 26 siglos puede enseñar. No es fácil, requiere esfuerzo, práctica, humildad, requiere estar dispuesto a estar equivocado, a ser corregido, a revisar opiniones, requiere una cierta valentía intelectual, pero es posible, y es necesario. Cuando se mira alrededor, y se observa el mundo en el que se vive, cuando se usa un teléfono, cuando se vota en una elección, cuando se debate con amigos sobre qué está bien y qué está mal, cuando se leen noticias y se trata de entender qué está pasando realmente, cuando se toman decisiones sobre la vida y el futuro, se está participando en una conversación que comenzó hace 26 siglos en las calles de Mileto. Se están usando herramientas que fueron forjadas por personas que tuvieron la audacia de creer que el universo era comprensible, que la verdad era alcanzable, que la razón importaba. No es necesario estar de acuerdo con Tales sobre el agua, o con Pitágoras sobre los números, o con Platón sobre las ideas, o con Aristóteles sobre el justo medio, pero es necesario entender que lo que ellos empezaron, este proyecto de usar la razón para entender la realidad y vivir mejor, es la herencia fundamental, es lo que hace posible todo lo que se valora en la civilización moderna, y es la responsabilidad de cada generación continuarlo, refinarlo, adaptarlo a los desafíos de su tiempo, porque al final, la filosofía no es sobre respuestas antiguas a preguntas antiguas, es sobre cultivar la capacidad de hacer las preguntas correctas, de pensar con claridad y rigor, de vivir de manera reflexiva y ética. Es sobre no conformarse con las explicaciones fáciles, con las certezas confortables, con seguir a la multitud.
Es sobre tener el coraje de pensar por uno mismo, y la humildad de reconocer cuando no se sabe. Es sobre entender que el examen crítico no es el enemigo de los valores, sino su fundamento más sólido. Los griegos no tenían todas las respuestas, cometieron errores, tuvieron prejuicios, se equivocaron en muchas cosas, pero hicieron las preguntas correctas, y legaron las herramientas para seguir buscando respuestas mejores. Ese es su verdadero legado, no un conjunto de doctrinas para memorizar, sino un método para pensar, una actitud hacia el conocimiento, un compromiso con la razón y la búsqueda honesta de la verdad, y eso en última instancia, es por lo que importa la filosofía antigua, no porque diga qué pensar, sino porque enseña cómo pensar, no porque dé respuestas finales, sino porque muestra cómo hacer mejores preguntas, no porque resuelva los problemas, sino porque equipa para enfrentarlos con claridad, rigor y honestidad intelectual. La próxima vez que se enfrente una decisión difícil, una pregunta complicada, un dilema moral, habrá 26 siglos de tradición filosófica disponible, de argumentos refinados, de errores identificados y corregidos, de sabiduría acumulada, porque al final, como dijo Sócrates, la vida no examinada no vale la pena vivirla, y sin embargo, hay algo profundamente perturbador en esta narrativa triunfal del pensamiento filosófico, que raramente se menciona, algo incómodo que se oculta bajo la celebración del logos sobre el mito, de la razón sobre la superstición, porque lo que realmente hicieron aquellos griegos en Mileto no fue simplemente liberar a la humanidad de las cadenas de la ignorancia, también iniciaron algo mucho más ambiguo, mucho más peligroso, la creencia arrogante de que la mente humana, mediante la pura razón, puede comprender la totalidad de la existencia. Y esa creencia, esa confianza desmedida en el poder del pensamiento abstracto, ha resultado ser tan destructiva como liberadora. Considérese lo siguiente: Platón, ese gigante del pensamiento occidental, cuyas ideas han moldeado la civilización durante 2 milenios, era en esencia un totalitario. Su república ideal no es una utopía, sino una distopía aterradora, donde una élite de filósofos reyes gobierna, con poder absoluto sobre una población dividida en castas rígidas, donde se decide quién puede reproducirse, y con quién, donde los niños son separados de sus padres al nacer, para ser adoctrinados por el Estado, donde la poesía y el arte son censurados o prohibidos, porque podrían corromper a los ciudadanos, donde se fabrican mentiras nobles para mantener a las clases inferiores en su lugar. Es una visión que anticipó los peores regímenes del siglo XX, y no es una aberración accidental del pensamiento platónico. Es su consecuencia lógica, si existe una verdad objetiva accesible, solo para unos pocos iluminados. Si las masas son inherentemente incapaces de conocer el bien, entonces la única forma racional de organizar la sociedad es concentrar todo el poder en manos de esa élite cognitiva. La filosofía de Platón no es la defensa de la sabiduría, es la justificación más sofisticada jamás elaborada para la tiranía de los supuestamente sabios sobre los supuestamente ignorantes. Y Aristóteles, ese otro pilar del pensamiento occidental, defendió la esclavitud como natural y necesaria. Argumentó que algunos seres humanos nacen naturalmente para ser esclavos, que carecen de la capacidad racional completa necesaria para gobernarse a sí mismos, que su función natural es servir a aquellos con capacidades intelectuales superiores. Defendió la subordinación de las mujeres como dictada por la naturaleza misma, afirmando que las mujeres son por naturaleza más frías, más pasivas, menos racionales que los hombres, y que por tanto deben estar bajo la autoridad de padres y esposos. No eran opiniones marginales o excepciones vergonzosas en su pensamiento, eran consecuencias directas de su metafísica, de su concepción de la naturaleza, de su sistema ético. El filósofo que sistematizó la lógica, que estableció los fundamentos del pensamiento racional occidental, usó esa misma lógica para justificar las jerarquías más brutales y opresivas de su sociedad. Y aquí está la pregunta que debería hacerse, pero raramente se hace. ¿Es esto accidental? ¿Son Platón y Aristóteles simplemente productos imperfectos de su tiempo, grandes pensadores, que lamentablemente compartían los prejuicios de su época? ¿O hay algo en la propia tradición filosófica que tiende hacia el elitismo, la jerarquía, la dominación? Considérese que la filosofía griega nació en una sociedad profundamente desigual, una sociedad esclavista, donde la mayoría de la población trabajaba para sostener a una minoría que tenía el lujo de dedicarse a la contemplación. Los filósofos podían pasar sus días debatiendo sobre la naturaleza del ser, porque había esclavos cultivando sus campos, cocinando su comida, construyendo sus casas. La filosofía misma, al menos en su forma griega clásica, era un privilegio de clase, y tal vez no es sorprendente que una forma de pensamiento nacida de tal desigualdad tendiera a justificar y perpetuar esa desigualdad.
Más aún, hay algo profundamente problemático en la glorificación de la razón pura, sobre todas las demás formas de conocimiento. Parménides declaró que los sentidos engañan, y que solo la razón pura puede alcanzar la verdad. Platón afirmó que el mundo material es solo una sombra imperfecta de un reino de ideas abstractas. Esta desconfianza hacia el cuerpo, hacia la experiencia sensorial, hacia lo material y lo emocional, ha tenido consecuencias devastadoras. Ha creado una tradición intelectual que desprecia el trabajo físico, que margina el conocimiento práctico, que desvaloriza las formas de sabiduría, que no pueden ser expresadas en términos abstractos y proposicionales. Ha creado una jerarquía, donde el filósofo que piensa está por encima del artesano que hace, donde la teoría está por encima de la práctica, donde lo mental está por encima de lo corporal, y esta jerarquía ha servido durante milenios para justificar la dominación de aquellos que trabajan con sus mentes, sobre aquellos que trabajan con sus manos, de los educados sobre los no educados, de la élite intelectual sobre las masas. Y luego está la cuestión del imperialismo filosófico. Los griegos inventaron la filosofía, sí, pero también inventaron la idea de que solo ellos tenían filosofía, de que otros pueblos estaban atrapados en el mito y la superstición, mientras que solo los griegos habían alcanzado el logos. Esta distinción entre logos y mito no era solo una descripción neutral de diferentes formas de pensamiento, era una jerarquía, una afirmación de superioridad, y esa afirmación de superioridad se convirtió en la justificación para la dominación cultural. Cuando Alejandro Magno conquistó el mundo conocido, llevaba consigo no solo ejércitos sino también la filosofía griega, la idea de que estaba civilizando a los bárbaros, elevándolos del mito al logos, y este patrón se repetiría una y otra vez a lo largo de la historia. Los romanos lo hicieron, la cristiandad medieval lo hizo, los imperialistas europeos modernos lo hicieron, siempre la misma historia. Nosotros tenemos razón, logos, ciencia, civilización, ellos tienen mito, superstición, barbarie, atraso, por tanto tenemos el derecho y el deber de dominarlos, de educarlos, de civilizarlos, incluso si hay que hacerlo por la fuerza. Y el mundo moderno, que se enorgullece tanto de su herencia filosófica griega, ha llevado esta lógica hasta extremos que habrían asombrado a los propios griegos. La Ilustración europea proclamó la universalidad de la razón, y usó esa proclamación para justificar el colonialismo. La ciencia moderna, descendiente de la filosofía griega, ha producido maravillas tecnológicas, pero también ha creado las armas más destructivas jamás imaginadas. La racionalidad instrumental, la aplicación de la razón a la dominación de la naturaleza y de otros seres humanos, ha resultado en una crisis ecológica que amenaza la supervivencia misma de la especie. El pensamiento abstracto que Platón valoraba por encima de todo, ha creado sistemas económicos y políticos de complejidad tan devastadora que nadie realmente los comprende o los controla, pero que determinan las vidas de miles de millones de personas. Y aquí está la ironía suprema. Sócrates fue ejecutado por hacer demasiadas preguntas. Se convirtió en el mártir de la búsqueda de la verdad, el símbolo del filósofo que prefiere morir antes que dejar de cuestionar. Pero ¿cuántos de los que celebran a Sócrates realmente quieren vivir en una sociedad donde todo está constantemente abierto al cuestionamiento? ¿Cuántos realmente están dispuestos a someter sus propias creencias más fundamentales al examen socrático? ¿Cuántos realmente desean una sociedad donde no hay certezas, donde todo es provisional, donde cada afirmación debe ser justificada, donde ninguna autoridad está a salvo de la crítica? La respuesta, si se es honesto, es muy pocos, porque una sociedad genuinamente socrática sería absolutamente imposible de vivir. Sería una sociedad donde nada nunca se resuelve, donde cada decisión requiere un debate interminable, donde la acción se paraliza ante la reflexión infinita. Los atenienses ejecutaron a Sócrates no porque fueran estúpidos o malvados, sino porque correctamente percibieron que su cuestionamiento constante era una amenaza existencial para cualquier forma estable de vida social. Y esto plantea una pregunta que la tradición filosófica raramente confronta. ¿Es la filosofía realmente compatible con la vida humana tal como se vive realmente? Nietzsche, ese filósofo que tuvo el coraje de hacer las preguntas más incómodas, sugirió que no. Argumentó que la filosofía, con su búsqueda de verdades eternas y objetivas, es en realidad una forma de nihilismo, un rechazo de la vida en su flujo caótico y contradictorio. Platón odiaba el mundo del cambio, del devenir, del cuerpo, del deseo. Por eso inventó un mundo de ideas perfectas e inmutables. Pero ese mundo es un mundo muerto, un mundo sin vida. La filosofía, según Nietzsche, nace del resentimiento contra la vida, del deseo de escapar de la realidad hacia un reino de abstracciones consoladoras, y la civilización occidental, construida sobre fundamentos filosóficos griegos, ha heredado este resentimiento, ha creado una cultura que desprecia el cuerpo,
que desconfía de las emociones, que busca constantemente trascender la condición humana, en lugar de abrazarla, y considérese la democracia, esa supuesta contribución gloriosa del mundo griego a la civilización. La democracia ateniense ejecutó a Sócrates, condenó al ostracismo a sus mejores líderes, votó emprender guerras desastrosas, cometió atrocidades contra poblaciones conquistadas, esclavizó a la mayoría de sus residentes, excluyó a las mujeres de toda participación política. Y cuando se mira a las democracias modernas, ¿qué se ve? Sistemas donde las decisiones reales son tomadas por élites tecnocráticas, que operan más allá de cualquier control democrático genuino, donde el dinero compra influencia política de manera tan sistemática, que la idea de igualdad política es una farsa, donde los medios de comunicación y las redes sociales manipulan la opinión pública, de formas que los sofistas nunca habrían imaginado, donde las masas votan consistentemente en contra de sus propios intereses porque han sido engañadas, manipuladas, seducidas por retórica vacía. Platón tenía razón en algo. La democracia tiende hacia la demagogia. Las masas pueden ser manipuladas. La verdad no emerge del voto popular, pero su solución, el gobierno de los filósofos reyes, es peor. Es el totalitarismo disfrazado de sabiduría. Y luego está la ciencia, ese supuesto triunfo del logos sobre el mito. La ciencia moderna ha producido avances extraordinarios, sí, pero también ha creado una crisis existencial. La misma racionalidad instrumental que permite curar enfermedades, también permite diseñar pandemias más letales. La misma física que ilumina la estructura del átomo, también creó las bombas nucleares que podrían extinguir la civilización. La misma química que aumenta la producción de alimentos, también está envenenando el planeta. La misma tecnología digital que conecta al mundo, también está destruyendo la privacidad, la autonomía, la capacidad misma de pensar sin ser monitoreado y manipulado. El logos ha resultado ser ambiguo. No es simplemente luz que disipa la oscuridad. Es también poder que puede ser usado para dominar, explotar, destruir. Y aquí está lo que realmente debería aterrorizar. La tradición filosófica que comenzó en Mileto hace 26 siglos, esa tradición que supuestamente liberó a la humanidad, ha culminado en un mundo donde unos pocos miles de personas en Silicon Valley están diseñando algoritmos de inteligencia artificial que determinarán el futuro de la especie humana, y están haciéndolo sin ninguna discusión democrática genuina, sin ningún debate filosófico profundo, sin ningún consentimiento informado de la humanidad. Están aplicando la razón instrumental de la forma más pura posible, optimizando funciones, maximizando eficiencia, aumentando capacidades, sin preguntar nunca si deberían hacerlo, sin considerar seriamente las consecuencias. Son los herederos directos de la tradición racionalista griega, y están potencialmente creando algo que podría ser el fin de la humanidad, tal como la conocemos. Entonces tal vez la pregunta que realmente debería hacerse, no es por qué la filosofía importa, sino si la filosofía ha sido un error. Si la decisión que tomaron aquellos hombres en Mileto de sustituir el mito por el logos, ha sido, en balance, beneficiosa o catastrófica para la humanidad, porque sí, ha producido conocimiento, pero también ha producido arrogancia, ha producido tecnología, pero también ha producido armas de destrucción masiva, ha producido sistemas políticos que proclaman la igualdad, pero también ha producido justificaciones sofisticadas para la dominación, ha producido la capacidad de cuestionar todo, pero también ha producido una parálisis de valores, una incapacidad de afirmar cualquier cosa con convicción, un relativismo que hace imposible distinguir entre verdad y falsedad, entre bien y mal. Y tal vez el legado real de la filosofía griega no es la luz de la razón, sino algo mucho más oscuro, la creencia de que los seres humanos pueden, mediante el pensamiento puro, comprender y controlar la realidad. Esa creencia es lo que llevó a Platón a diseñar su república totalitaria, es lo que llevó a los filósofos de la Ilustración a creer que podían reconstruir la sociedad sobre principios racionales puros, llevando a las revoluciones y los terrores que siguieron. Es lo que llevó a los arquitectos del comunismo a creer que podían planificar científicamente toda la economía y la sociedad, resultando en algunas de las mayores atrocidades de la historia humana. Es lo que lleva ahora a los tecnólogos a creer que pueden optimizar algorítmicamente la experiencia humana, resultando en una vigilancia y manipulación sin precedentes. La arrogancia de la razón es el pecado original de la filosofía occidental, y la humanidad está pagando el precio de ese pecado original desde hace 26 siglos, porque al final, tal vez lo que los griegos realmente hicieron no fue liberar a la humanidad, sino iniciar un proceso de alienación progresiva, alienación del cuerpo, alienación de la naturaleza, alienación de formas de conocimiento que no pueden ser expresadas en términos abstractos y proposicionales, alienación de dimensiones de la experiencia humana que resisten la racionalización. Y ahora la humanidad se encuentra en un mundo
donde ha ganado el poder de destruir el planeta, pero ha perdido la sabiduría de saber cómo vivir, donde puede dividir el átomo, pero no puede resolver los conflictos más básicos entre grupos humanos, donde puede enviar sondas a los confines del sistema solar, pero no puede asegurar que todos los niños tengan suficiente comida, donde puede secuenciar el genoma humano, pero no puede ponerse de acuerdo sobre qué constituye una vida digna de ser vivida. El Logos ha conquistado el mundo, y el mundo está ardiendo. Y sin embargo, en medio de esta devastación, en medio de este reconocimiento brutal de los fracasos y las traiciones de la tradición filosófica, emerge algo extraño, algo inesperado, la comprensión de que esta misma crítica es, en sí misma, un acto profundamente filosófico, porque cuestionar la filosofía, dudar del valor del Logos, examinar críticamente la tradición racionalista, es precisamente lo que la filosofía enseñó a hacer. La filosofía contiene dentro de sí las herramientas para su propia crítica, y tal vez eso, más que cualquier respuesta específica que haya ofrecido, es su verdadero valor, no sus conclusiones, sino su método, no sus certezas, sino sus dudas. Cuando se confronta honestamente la arrogancia de Platón, el elitismo de Aristóteles, las justificaciones filosóficas para la dominación y la opresión, no se está abandonando la filosofía, se está siendo fiel a su espíritu más profundo, ese espíritu socrático que insiste en que nada está más allá del cuestionamiento, ni siquiera la propia filosofía, y tal vez ese es el punto que se ha perdido en la celebración triunfalista del pensamiento occidental. La filosofía no es un conjunto de doctrinas a defender, sino una práctica de examen constante. No es un destino alcanzado, sino un viaje sin fin. No es certeza, sino la voluntad de vivir sin certeza. Y aquí reside una paradoja profunda. La filosofía es tanto la fuente de la arrogancia intelectual occidental, como el único antídoto contra esa arrogancia. Platón creyó que los filósofos deberían ser reyes, porque poseían conocimiento absoluto del bien, pero Sócrates, el maestro de Platón, insistió en que solo sabía que no sabía nada. Estas dos posiciones están en tensión perpetua dentro de la tradición filosófica. Una parte de la filosofía siempre ha tendido hacia la construcción de sistemas totales, hacia la pretensión de conocimiento definitivo, hacia la arrogancia de creer que la razón humana puede capturar la totalidad de la realidad. Pero otra parte, quizás más auténtica, ha permanecido fiel a la humildad socrática, a la comprensión de que el conocimiento genuino comienza con el reconocimiento de la ignorancia, y tal vez lo que realmente necesita la humanidad ahora no es más filosofía en el sentido de más sistemas, más teorías, más abstracciones. Tal vez lo que necesita es más filosofía en el sentido socrático, más disposición a reconocer lo que no se sabe, más voluntad de cuestionar las propias certezas, más coraje de vivir sin las respuestas fáciles, porque los problemas que enfrenta la humanidad actualmente, la crisis climática, la desigualdad abismal, la amenaza de la inteligencia artificial, la erosión de la democracia, no surgieron de falta de conocimiento técnico, surgieron de una cierta clase de arrogancia, la creencia de que los seres humanos pueden manipular sistemas infinitamente complejos, sin consecuencias no previstas, la convicción de que el crecimiento económico puede ser infinito en un planeta finito, la suposición de que la tecnología resolverá todos los problemas que la tecnología anterior creó. Esta arrogancia tiene raíces filosóficas, sí, pero la cura también puede tener raíces filosóficas. No en las grandes teorías sistemáticas, sino en la práctica del examen crítico, en la voluntad de preguntar, no solo cómo hacer algo, sino si debería hacerse, en la capacidad de considerar consecuencias a largo plazo, en lugar de beneficios inmediatos, en la disposición de escuchar voces que han sido marginadas, perspectivas que han sido excluidas, formas de conocimiento que la tradición dominante ha despreciado. Y aquí es donde la crítica poscolonial, feminista, ecológica de la filosofía occidental, no es un rechazo de la filosofía, sino su profundización y expansión. Es la aplicación del método filosófico a sus propias limitaciones históricas, porque resulta que los griegos no inventaron el pensamiento crítico. Inventaron una forma particular de pensamiento crítico, una forma que privilegiaba ciertos tipos de razonamiento sobre otros, que valoraba la abstracción sobre la experiencia concreta, que separaba mente de cuerpo, razón de emoción, cultura de naturaleza. Y estas separaciones, estas dicotomías, han resultado ser profundamente problemáticas, pero otras tradiciones intelectuales, otras culturas, han desarrollado sus propias formas de pensamiento sistemático, sus propias maneras de examinar la realidad críticamente. La filosofía india con sus complejas exploraciones de la conciencia y la naturaleza del yo, la filosofía china con su énfasis en la armonía, el equilibrio, la interrelación de todas las cosas, las tradiciones indígenas con su comprensión profunda de la interconexión entre humanos y naturaleza.
Estas no son mito en oposición al logos griego, son diferentes formas de logos, diferentes maneras de buscar la sabiduría, y tal vez el futuro de la filosofía, si ha de tener un futuro que valga la pena, no está en la defensa de la tradición occidental contra sus críticos, sino en un diálogo genuino entre tradiciones, en el reconocimiento de que ninguna cultura tiene el monopolio de la sabiduría, en la disposición de aprender de formas de pensamiento que la arrogancia occidental históricamente ha despreciado o ignorado. Esto no significa relativismo, la idea de que todas las perspectivas son igualmente válidas. Significa pluralismo, el reconocimiento de que la realidad es suficientemente compleja como para requerir múltiples perspectivas, múltiples métodos, múltiples formas de conocimiento, y cuando se regresa a aquellos primeros filósofos en Mileto, cuando se los ve no a través de la lente de la celebración triunfalista, sino con una mirada más matizada, más crítica, emerge una imagen diferente. Estos no eran superhombres que liberaron a la humanidad de la oscuridad, eran seres humanos falibles, tratando de dar sentido a un mundo confuso, haciendo lo mejor que podían con las herramientas conceptuales disponibles para ellos. Cometieron errores, tuvieron prejuicios, fueron limitados por su contexto histórico y social, pero también hicieron algo valioso. Demostraron que es posible cuestionar las explicaciones heredadas, que es legítimo buscar mejores respuestas, que la autoridad debe justificarse en lugar de simplemente imponerse. Ese legado es real, pero es un legado ambiguo, no un don puro. Ha sido usado tanto para la liberación como para la dominación. Ha producido tanto conocimiento como destrucción. Y la tarea de cada generación no es simplemente recibir ese legado con gratitud, sino examinarlo críticamente, separar lo valioso de lo dañino, preservar lo que merece ser preservado, y descartar o transformar lo que ha resultado ser destructivo. Y esto requiere precisamente las habilidades que la filosofía, en su mejor versión, cultiva: la capacidad de análisis cuidadoso, la voluntad de considerar perspectivas múltiples, el coraje de cambiar de opinión cuando la evidencia y el razonamiento lo demandan, porque hay una diferencia crucial entre rechazar la arrogancia de la razón y rechazar la razón misma. La crítica de la filosofía occidental no significa el abandono del pensamiento crítico, sino su refinamiento. Significa reconocer que la razón no es desencarnada, que siempre opera desde perspectivas particulares, que está entrelazada con emociones, con experiencias corporales, con contextos sociales e históricos. Significa comprender que la objetividad absoluta es una ilusión, pero que esto no hace que todos los juicios sean igualmente arbitrarios. Algunas formas de entender el mundo son mejores que otras, no porque capturen una verdad absoluta trascendente, sino porque funcionan mejor, porque explican más, porque son más consistentes con la evidencia disponible, porque producen mejores resultados en términos de florecimiento humano. Y tal vez lo que la humanidad necesita aprender de los fracasos de la tradición filosófica es precisamente la humildad que Sócrates predicó, pero que tantos de sus sucesores olvidaron: la humildad de reconocer que el conocimiento es provisional, que las teorías son herramientas falibles, que la realidad siempre excede nuestros intentos de capturarla conceptualmente. Esta no es una humildad que conduce a la pasividad o al relativismo, es una humildad que permite la flexibilidad, la adaptación, la disposición de revisar creencias cuando resultan inadecuadas. Es una humildad compatible con la acción decidida, porque reconoce que aunque no se puede tener certeza absoluta, se debe actuar de todas formas, y se puede actuar más sabiamente cuando se reconocen las limitaciones del propio conocimiento, y cuando se mira el mundo actual con sus crisis múltiples y convergentes, cuando se observa la incapacidad aparente de las instituciones y sistemas existentes para responder adecuadamente, cuando se siente la tentación del cinismo o la desesperación. Tal vez lo que se necesita no es el abandono de la filosofía, sino un retorno a su impulso original, no el impulso hacia la construcción de sistemas totalizantes, sino el impulso hacia el cuestionamiento genuino, no la búsqueda de certezas consoladoras, sino la voluntad de vivir con incertidumbre, no la pretensión de conocimiento absoluto, sino el compromiso con la investigación honesta. Porque lo que realmente hicieron aquellos hombres en Mileto, hace 26 siglos, no fue resolver los problemas de la existencia humana, fue mostrar que es posible abordar esos problemas de una manera particular, mediante el cuestionamiento, la argumentación, la revisión constante. Y ese método, por imperfecto que sea, por limitado que haya resultado ser, sigue siendo valioso, no porque garantice respuestas correctas, sino porque es mejor que las alternativas, mejor que el dogmatismo que no tolera cuestionamiento, mejor que el autoritarismo que impone respuestas por la fuerza, mejor que el relativismo que renuncia a la búsqueda de respuestas mejores. Y tal vez el verdadero test de si la filosofía tiene valor no es si ha producido verdades eternas o sistemas perfectos,
Hsieh ha cultivado en las personas la capacidad de pensar por sí mismas, de resistir la manipulación, de cuestionar la autoridad injustificada, de buscar razones en lugar de aceptar dictados, y en un mundo donde algoritmos diseñados por corporaciones determinan qué información recibe cada persona, donde la desinformación se propaga más rápido que la verdad, donde los autoritarismos resurgen prometiendo certezas simples para problemas complejos, estas capacidades son más cruciales que nunca, no porque la filosofía tenga las respuestas, sino porque ha desarrollado herramientas para evaluar respuestas propuestas, para distinguir argumentos válidos de falacias, para reconocer cuándo se está siendo manipulado, y aquí reside la paradoja final. La filosofía importa precisamente porque enseña que ninguna filosofía debería importar demasiado. Enseña a no aferrarse dogmáticamente a ningún sistema, a estar dispuesto a revisar cualquier creencia, a mantener una distancia crítica incluso respecto a las ideas más preciadas. Esta es una forma extraña de sabiduría, una sabiduría que consiste en gran medida en reconocer los límites de la sabiduría misma, pero tal vez es la única forma de sabiduría compatible con la condición humana, con el hecho de ser criaturas finitas tratando de comprender una realidad que excede infinitamente su capacidad de comprensión. Aquellos griegos en Mileto iniciaron algo que no pueden controlar, que ha tenido consecuencias que nunca pudieron prever, que ha sido tanto bendición como maldición para la humanidad. Abrieron una puerta que no puede cerrarse. Y ahora, 26 siglos después, la tarea no es cerrar esa puerta, sino aprender a atravesarla con más cuidado, con más humildad, con más conciencia de las limitaciones y los peligros. La filosofía no salvará al mundo, pero la falta de pensamiento crítico, la ausencia de examen reflexivo, la renuncia a la responsabilidad de pensar, ciertamente lo condenará. Y en este punto emerge una pregunta aún más inquietante, una que raramente se formula con suficiente seriedad. ¿Qué significa realmente pensar? Porque después de 26 siglos de tradición filosófica, después de innumerables tratados sobre epistemología y lógica, después de sistemas enteros dedicados a comprender la naturaleza del conocimiento y la razón, la humanidad se encuentra en una posición extraña. Nunca antes ha tenido acceso a tanta información, nunca antes ha poseído herramientas intelectuales tan sofisticadas, nunca antes ha sido tan educada formalmente, y sin embargo, nunca antes ha parecido tan incapaz de pensar colectivamente de manera coherente. Las redes sociales, esas plataformas que supuestamente democratizarían el acceso a la información y facilitarían el debate público, se han convertido en máquinas de fragmentación cognitiva. Cada persona habita su propia burbuja informativa, su propio universo de hechos alternativos, su propia realidad personalizada algorítmicamente. Y dentro de esas burbujas, las personas no están pensando en el sentido socrático, están reforzando creencias preexistentes, están consumiendo información que confirma lo que ya creen, están siendo manipuladas por sistemas diseñados para maximizar el engagement emocional, en lugar de promover la comprensión genuina. Los sofistas del siglo XXI no son maestros itinerantes que cobran por enseñar retórica, son algoritmos que aprenden exactamente qué contenido provocará la respuesta emocional más fuerte en cada individuo. ¿Qué información mantendrá los ojos pegados a la pantalla? ¿Qué narrativas generarán más clics, más compartidos, más indignación? Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Estos algoritmos son más efectivos que cualquier sofista humano podría haber sido. Aprenden de millones de interacciones, se optimizan constantemente, personalizan su mensaje para cada individuo, y están haciendo exactamente lo que Sócrates temía. Están creando la ilusión de conocimiento sin conocimiento real. Están produciendo confianza sin comprensión. Están generando certeza sin reflexión. Las personas se sienten informadas, porque consumen información constantemente. Pero esa información está cuidadosamente curada para confirmar sus sesgos, para mantenerlas en un estado de activación emocional constante, para impedirles el tipo de reflexión tranquila y distanciada que el pensamiento genuino requiere. Y no es solo un problema de las redes sociales. Es un problema de cómo está estructurada toda la sociedad contemporánea. La educación formal, supuesta heredera de la tradición filosófica griega, se ha convertido en gran medida en un sistema de credencialización. Los estudiantes no aprenden a pensar, aprenden a memorizar información para exámenes, a reproducir respuestas correctas, a seguir rúbricas, a optimizar sus calificaciones. El pensamiento crítico se menciona constantemente en los objetivos educativos, pero raramente se practica genuinamente, porque el pensamiento crítico real es lento, es incómodo, es potencialmente subversivo, cuestiona la autoridad, desafía las suposiciones establecidas, no produce respuestas rápidas y definitivas, y el sistema educativo, presionado por demandas de eficiencia y resultados medibles, no tiene tiempo ni espacio para ese tipo de pensamiento.
Incluso la Academia Filosófica misma, los departamentos de filosofía en las universidades que supuestamente son los guardianes de la tradición iniciada en Mileto, a menudo se han convertido en algo muy alejado del espíritu socrático. Se ha vuelto altamente especializada, técnica, profesionalizada. Los filósofos académicos escriben principalmente para otros filósofos académicos, en lenguaje cada vez más esotérico, sobre problemas cada vez más estrechos. La filosofía que alguna vez se hacía en las plazas públicas, en conversación con cualquiera dispuesto a participar, ahora se hace principalmente en conferencias académicas y revistas especializadas, que nadie fuera de la disciplina lee, y hay valor en el trabajo técnico y especializado, por supuesto. Pero cuando la filosofía se retira completamente de la esfera pública, cuando deja de hablar a las preocupaciones urgentes de las personas ordinarias, cuando se convierte en un juego profesional de especialistas, ha perdido algo esencial de lo que la hacía importante. Y mientras tanto, el hambre por significado, por orientación, por respuestas a las grandes preguntas de la existencia humana, no ha desaparecido. Las personas todavía se preguntan cómo vivir, qué valorar, qué hacer con sus vidas, pero en ausencia de una filosofía pública vibrante y accesible, buscan respuestas en otros lugares, en gurús de autoayuda, que empaquetan sabiduría antigua en slogans comercializables, en ideologías políticas que ofrecen narrativas simples sobre quién tiene la culpa de los problemas del mundo, en religiones fundamentalistas que prometen certeza absoluta en un mundo de incertidumbre abrumadora, en teorías de conspiración que ofrecen explicaciones totalizantes para la complejidad confusa de la realidad contemporánea. Ninguna de estas respuestas resiste el examen crítico, pero en ausencia de una cultura genuina de pensamiento crítico, proliferan, y esto plantea una pregunta incómoda sobre la educación filosófica misma. Durante décadas, incluso siglos, la enseñanza de la filosofía ha seguido un modelo particular. Se estudia la historia de la filosofía, se leen los textos canónicos, se aprenden los argumentos clásicos. Hay valor en esto, es importante conocer lo que los pensadores anteriores han dicho, comprender cómo se han desarrollado las ideas a lo largo del tiempo, pero existe el peligro de que este enfoque convierta la filosofía en una forma de historia intelectual, en el estudio de lo que otros pensaron en lugar de la práctica de pensar uno mismo. Se puede memorizar todos los argumentos de Platón, sin haber pensado filosóficamente nunca. Se puede escribir disertaciones brillantes sobre Aristóteles, sin haber examinado críticamente las propias creencias. Lo que Sócrates hacía en las calles de Atenas no era enseñar la historia de la filosofía, era provocar a las personas a pensar por sí mismas, a examinar sus creencias, a reconocer sus contradicciones, a buscar coherencia y claridad. Era una práctica, no un cuerpo de conocimiento, y tal vez la crisis actual de la filosofía es precisamente que se ha convertido demasiado en un cuerpo de conocimiento, y muy poco en una práctica. Las personas saben acerca de la filosofía, pero no saben filosofar. Pueden identificar la diferencia entre racionalismo y empirismo, pero no pueden analizar críticamente un argumento político contemporáneo. Conocen la alegoría de la caverna de Platón, pero no reconocen cuando están siendo manipuladas por propaganda. Y aquí emerge otra paradoja. Tal vez la filosofía se volvió irrelevante precisamente cuando se volvió profesional y académica, cuando se separó de las preocupaciones ordinarias de la vida humana. Los primeros filósofos griegos no eran profesores universitarios, eran comerciantes, ciudadanos, personas comprometidas con el mundo. Pitágoras fundó una comunidad, Sócrates conversaba en las calles, los estoicos desarrollaron una filosofía práctica para vivir, no solo una teoría abstracta. La filosofía era una forma de vida, no solo una disciplina académica, y cuando se convirtió principalmente en una disciplina académica, perdió algo vital. Pero tal vez hay señales de un resurgimiento diferente. Tal vez la filosofía está empezando a escapar de los confines académicos y a reencontrarse con el público. Los podcasts filosóficos tienen millones de oyentes. Los libros de filosofía popular se convierten en bestsellers. Las personas buscan activamente herramientas para pensar mejor, para vivir mejor, para comprender un mundo que se siente cada vez más incomprensible. Hay hambre de filosofía, no como ejercicio académico, sino como práctica vital. Y tal vez, esta es una oportunidad para recuperar algo del espíritu original, para hacer filosofía de una manera que sea a la vez rigurosa y accesible, técnicamente sofisticada, pero también relevante para las vidas que las personas realmente viven. Porque los problemas que enfrentan las personas actualmente, cómo vivir con sentido en una sociedad consumista, cómo mantener la integridad en sistemas que recompensan la deshonestidad, cómo cultivar relaciones auténticas en una era de conexiones superficiales, cómo encontrar equilibrio entre trabajo y vida, cómo enfrentar la mortalidad, cómo criar hijos en un mundo incierto, cómo mantener la esperanza frente a crisis globales, aparentemente insolubles.
Estos son problemas profundamente filosóficos, no son problemas técnicos que la ciencia puede resolver, son problemas de significado, de valores, de cómo vivir, y la filosofía, entendida correctamente, tiene herramientas valiosas para abordarlos, no respuestas definitivas, pero métodos para pensar más claramente, marcos para considerar opciones, tradiciones de reflexión sobre las cuestiones perennes de la existencia humana, y tal vez lo que se necesita no es una nueva filosofía sistemática, no otra gran teoría que pretenda explicar todo. Tal vez lo que se necesita es una recuperación de la filosofía como práctica espiritual, en el sentido más amplio de ese término. Los antiguos estoicos, epicúreos, escépticos, no veían la filosofía principalmente como un conjunto de doctrinas, sino como ejercicios espirituales, prácticas para transformar la propia vida, meditaciones sobre la mortalidad para cultivar la apreciación del presente, ejercicios de imaginación para desarrollar empatía, prácticas de atención para liberarse de reacciones automáticas, métodos para examinar y modificar creencias dañinas, la filosofía como terapia del alma, no en el sentido de reducir la autoayuda superficial, sino en el sentido de reconocer que el pensamiento importa porque transforma cómo se vive, y esto conecta con algo que los griegos entendieron, pero que la modernidad a menudo olvida, que el conocimiento no es solo información almacenada en la cabeza, sino una transformación del ser completo. Cuando Sócrates decía que la virtud es conocimiento, no estaba diciendo simplemente que saber qué es correcto automáticamente hace que se actúe correctamente. Estaba sugiriendo algo más profundo, que el conocimiento genuino, el conocimiento que realmente se ha asimilado y comprendido, transforma quién se es. No es solo saber acerca de la justicia, es volverse justo. No es solo comprender conceptualmente el valor de la templanza, es cultivar el carácter templado. El conocimiento filosófico en este sentido no es separable de la práctica filosófica, y cuando se observa desde esta perspectiva, la pregunta de si la filosofía importa se reformula. No se trata de si las teorías filosóficas abstractas son útiles para resolver problemas prácticos, se trata de si la práctica del examen filosófico, el cultivo de la reflexión crítica, la disposición de cuestionar y ser cuestionado, transforma a las personas de maneras que les permiten vivir mejor, más conscientemente, más éticamente, y la respuesta a esa pregunta, basada en 26 siglos de testimonio humano, parece ser que sí. Las personas que practican el examen filosófico regularmente, que someten sus creencias y acciones al escrutinio racional, que mantienen una conversación interna constante sobre cómo están viviendo, y si están viviendo bien, tienden a vivir de manera diferente que aquellos que nunca se detienen a reflexionar. Pero esto requiere reconocer que la filosofía no es algo que se hace solo con la cabeza, es algo que se hace con la vida entera. Los griegos tenían una palabra, bios, que significa no solo vida biológica, sino vida vivida, biografía, el proyecto de crear una existencia con forma y significado, y la filosofía era vista como el arte de dar forma a la propia vida, de vivir conscientemente en lugar de simplemente existir, de crear una vida que valga la pena ser vivida, en lugar de meramente sobrevivir. En este sentido, cada decisión es filosófica, cada elección sobre cómo pasar el tiempo, cada determinación sobre qué valorar, cada compromiso o evasión, está expresando implícitamente una filosofía de vida, y la mayoría de las personas viven con filosofías implícitas no examinadas. Han absorbido valores de su cultura, de sus familias, de los medios, del mercado, persiguen metas que nunca cuestionaron, viven según principios que nunca articularon, y hay una cierta comodidad en esto, una cierta facilidad en seguir el camino trazado, pero también hay un costo. El costo es lo que Sócrates identificó: vivir sin examen, vivir mecánicamente, vivir según guiones escritos por otros, y cuando llega una crisis, cuando las suposiciones se rompen, cuando el camino establecido ya no es viable, estas personas no tienen recursos internos para responder, no han cultivado la capacidad de pensar por sí mismas, de cuestionar, de reorientar. La filosofía, en su sentido más profundo, es preparación para las crisis de la vida, no porque proporcione respuestas listas para cada situación, sino porque cultiva la capacidad de pensar claramente incluso en medio de la confusión, de mantener los valores cuando todo parece estar colapsando, de encontrar significado incluso en el sufrimiento. Los estoicos desarrollaron toda una filosofía alrededor de esta idea, que no se puede controlar lo que sucede, pero sí se puede controlar cómo se responde, que la libertad verdadera reside no en las circunstancias externas, sino en la disposición interna. Y esto no es resignación pasiva, es reconocer dónde reside el poder genuino, en la capacidad de elegir la propia actitud, de mantener la dignidad incluso en circunstancias degradantes.
de encontrar propósito incluso cuando se ha perdido todo lo demás. Y tal vez esto es lo que realmente ofrece la tradición filosófica iniciada hace 26 siglos en Mileto. No certezas, sino recursos para vivir con incertidumbre. No respuestas definitivas, sino métodos para seguir buscando. No sistemas completos, sino herramientas para pensar mejor. No soluciones a todos los problemas, sino la capacidad de enfrentar problemas con mayor claridad y coraje. Es una herencia modesta comparada con las grandes promesas que a veces se hacen en nombre de la filosofía, pero es una herencia real, probada a través de generaciones, refinada por siglos de práctica, y cuando se vuelve a ese momento originario, cuando Tales miró el mundo y decidió que podía ser comprendido sin recurrir a los dioses, lo que realmente estaba haciendo era reclamar la responsabilidad humana. Estaba diciendo que los humanos no están a merced de fuerzas caprichosas e incomprensibles, que pueden buscar entender, que tienen la capacidad de observar, razonar, aprender. Era un acto de dignidad humana, una afirmación de agencia, y esa afirmación sigue siendo relevante, tal vez más que nunca en una era donde es tan fácil sentirse impotente frente a fuerzas globales incomprensibles, frente a sistemas que nadie controla, frente a crisis que ningún individuo puede resolver. La filosofía no puede resolver la crisis climática, no puede eliminar la desigualdad, no puede detener las guerras, pero puede cultivar personas capaces de pensar críticamente sobre estas crisis, capaces de ver a través de la manipulación y la propaganda, capaces de imaginar alternativas, capaces de actuar con integridad incluso cuando los sistemas recompensan la corrupción. Y colectivamente, a lo largo del tiempo, personas así pueden cambiar el mundo, no dramáticamente, no de la noche a la mañana, pero gradualmente, persistentemente, porque se niegan a vivir sin examen, porque insisten en cuestionar, porque mantienen la búsqueda de mejores formas de vivir juntos.